y de lo que han leído ustedes, esta hojita de Word que era súper cortita, ¿cierto? ¿Cómo definen ustedes con sus propias palabras estos fármacos psicotrópicos o psicofármacos o fármacos de salud mental? ¿Cómo los definen? ¿Qué es para ustedes un fármaco de salud mental o de psiquiatría? ¿De qué están hechos los fármacos? Cualquiera. ¿Están con miedo, chicos? Si estamos aprendiendo. Los fármacos son Disculpe, sustancias profe, químicas. ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo los pueden definir ustedes? ¿Qué son para ustedes los psicotrópicos, los psicofármacos, los fármacos de salud mental? Sí. En cierto punto son como fármacos que mantienen en control la enfermedad, Sí. como que ayudan, o sea, no sé cómo explicarlo, profe. Sé cómo, Dígame todas las ideas que se le vengan a la cabeza. ¿De qué están hechos estos fármacos? Son elementos químicos, ¿verdad? sí, Entonces, si son elementos químicos, podrían interactuar, porque ustedes tuvieron química en el colegio, la mayoría. ¿Se acuerdan estas aleaciones que se llamaban nomenclaturas? Los fármacos se han diseñado de tal forma que así, por sí solos, cumplen su efecto. Pero a veces vamos uniendo esta toma de fármacos con otros. Y ahí es donde empieza el problema. Empiezan a haber interacciones que podrían provocar cierta cantidad de síntomas o de efectos adversos. ¿Ya? También podemos tener malas alianzas con lo que tomamos o lo que comemos, incluso lo que hacemos. Entonces, hay un montón de cosas que hay que considerar mientras tenemos en observación o cuidado un paciente de psiquiatría. Entonces vamos a definir como un agente químico entonces que me va a generar cambios en el cerebro, en la mente, y estas alteraciones van a ser a nivel de las emociones y de los sentimientos, y eso es bueno cuando está indicado para eso. Porque si yo tengo un fármaco para la depresión y tengo síntomas negativos, ¿cierto? Estoy triste, estoy angustiado, tengo crisis de pánico, no puedo dormir, pero existe un fármaco, un agente químico que me cambia esas emociones, es bueno, ¿verdad? Pero sí alteran las formas de caminar, de sentir, mientras uno lo va adaptando en su organismo. Bueno, recordando un poquito la neurofisiología, existen sustancias químicas que nosotros producimos en el cuerpo y que tienen que ver con la transmisión de los impulsos eléctricos de una neurona a otra neurona, ¿ya? Y eso se llaman neurotransmisores, que son estas sustancias que regulan las emociones, regulan lo que yo siento, regulan el apetito, regulan el sueño, regulan hasta la libido, ¿ya? Entonces, son elementos súper necesarios para que yo pueda mantenerme estable, por así decirlo, ¿ya? Pero muchas veces estos neurotransmisores están en desequilibrio, ¿ya? Van bajando los niveles o van subiendo los niveles y se me producen cambios en el comportamiento, en la forma de pensar o de sentir. También dentro del conjunto de síntomas adversos que yo puedo experimentar con un tratamiento de psiquiatría, eh, hay un conjunto de síntomas que tiene que ver no solamente con cambios a lo mejor en la presión arterial, en el pulso, en la temperatura, sino que también en la actividad muscular, ¿ya?
Y uno de ellos es el síndrome neuroléptico maligno, así se llama. Antiguamente, a los fármacos que se usaban para la psicosis, es decir, los antipsicóticos, y llamémosle psicosis a lo que yo veo y escucho que no es real, ¿verdad? Entonces estos fármacos antiguamente se les llamaba neurolépticos. Y hoy día, la mayoría de los psiquiatras más jóvenes lo conocen como antipsicóticos. Entonces, este conjunto de cambios hemodinámicos, sumado a la rigidez muscular sostenida, se le llama síndrome neuroléptico maligno. Y se le compara como una intoxicación en el cuerpo, como que el paciente se va impregnando con los días de este neuroléptico porque no lo puede excretar, ¿ya? No lo puede excretar. Ahí hay un examen que aparece alterado, que es la creatinina fosfoquinasa, y muestra un desequilibrio en la función renal. Por lo tanto, hay un paciente que tiene una sensación de molestias cardíacas, disnea, cansancio, taquicardia. Si tiene taquicardia va a estar diaforético o sudoroso, porque eso significa la diaforesis. Y esta rigidez muscular incluso puede llegar a tener un dolor excesivo al movimiento. Entonces, ahí, bueno, lógicamente es cierto que lo que me está provocando el daño tiene que ser interrumpido. Pero esta es una de las pocas veces que el tratamiento va a ser interrumpido. Pero la idea es que nosotros nos preocupemos de que no pase eso, que no llegue a tener un neuroléptico maligno y que tampoco abandone el tratamiento por otro lado, así como en el otro extremo. Y lo último que podemos hacer con un paciente refractario, por ejemplo, yo le estoy dando un tratamiento de larga data y no le hace efecto y sigue descompensado, o un paciente que no tiene una red de apoyo efectiva y que nunca lo voy a ver estable y necesita estarlo, es la terapia electroconvulsiva o el electroshock. Y se abrevia así, TEC. ¿Ya? ¿Lo habían escuchado? Creo que sí, profe. ¿Cómo se lo imaginan ustedes eso? ¿Peligroso, no peligroso? ¿Bueno, No es malo? como que le ponen unas cositas en la cabeza y ¡tá! Eso mismo, así, tal ¿Sí? cual. Ah, Claro, se aplica corriente eléctrica en el cerebro. Es como un electroencefalograma, pero el electroencefalograma te hace un registro, así como el electrocardiograma, esto es un electroencefalograma. Te mide el registro, ¿cierto?, de la actividad eléctrica en el cerebro, pero aquí yo provoco un electroshock porque le descargo energía. Y lo mismo acá, pues cuando nosotros tenemos un paciente en paro, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Hacemos reanimación con una descarga eléctrica con el desfibrilador. Esto que se pone acá con estos distintos electrodos es una descarga eléctrica, así como una desfibrilación pero cerebral. ¿Y qué me genera? Que el paciente quede tranquilo, planchado, dormido, sedado, no sé, pero me lo liquida, me lo deja ahí fuera de servicio, ¿ya? Y la recuperación de esta actividad eléctrica así cerebral nula puede pasar varias horas, incluso días. No es algo que todos los pacientes quisieran vivir, o los padres, o los hermanos, así que es bien complejo. Lo otro que existe como gran enemigo de los efectos adversos, ¿cierto? Dentro da susto, es el síndrome extrapiramidal, que es bien parecido al neuroléptico maligno, pero aquí no hay una intoxicación por el fármaco, no es que el paciente esté impregnado, sino que va a mostrar una sensibilidad mayor a nivel cerebral a los fármacos antipsicóticos y hay problemas en el movimiento. Entonces el paciente va a tener problemas para moverse, con equilibrio y con el tono muscular, con fuerza, ¿ya? Podría también el paciente estar bastante postrado con esto o tener muchos temblores, ¿ya? Puede ser un paciente con mucha debilidad muscular o al revés, pues, con problemas de la marcha, bastante inquieto, etcétera, con movimientos involuntarios.
Entonces este tipo de cosas uno no las quiere vivir en psiquiatría con los pacientes. Entonces si yo hago bien mi trabajo y le ayudo al psiquiatra, lo más probable es que este paciente pueda lograr estar bien y no llegar a estas otras cosas. Bueno, volviendo un poquito a los neurotransmisores, yo creo que ustedes han escuchado de esto, ¿cierto? De hecho, cuando hablamos en la clase del GES del trastorno bipolar, hablamos un poquito de la serotonina y dijimos que la serotonina me regulaba el apetito, me regulaba el sueño y me regulaba la libido, entonces era súper bueno para cualquier ser humano mantener esta serotonina en niveles óptimos, ¿verdad? Pero se desajusta uno, pues, se desajusta con el estrés, se desajusta con el poco descanso, con los procesos traumáticos de la vida. Eso genera cambios en los neurotransmisores. Y cada neurotransmisor tiene su acción, ¿ya? Tiene distintas funciones. Por ejemplo, la dopamina, cuando está baja, aumenta la actividad física y el paciente se agita y está así como muy violento, muy agresivo, y lo que tenemos que lograr es que la dopamina lo calme. Entonces, hoy día se ha comprobado que la medicina alternativa, desde la meditación, la relajación, aumenta niveles de dopamina. Y uno queda así como tranquilo después de una sesión así. Los pacientes con esquizofrenia además tienen un componente que va afectando las funciones cognitivas, entonces va a ser un poco difícil que le digamos ya, vamos a hacer ejercicios de respiración, ya. Probablemente al principio de la enfermedad podrían seguir órdenes, pero es difícil. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es mantener siempre al paciente bajo efecto de los fármacos y que la familia nos ayude a conseguir ese objetivo. La noradrenalina también ayuda a mantener al paciente estable y se usa, digamos, se asocia este desajuste de la noradrenalina en los pacientes maníacos. Es decir, si yo tengo mucha adrenalina, ¿cierto? Me agito, me da taquicardia, me pongo eufórico. Eso mismo les pasa a los pacientes bipolares en la etapa maníaca. Y eso uno ya lo debería conocer. ¿Cómo lo regulo? Con los fármacos. Entonces, cuando uno lee el fármaco que está tomando el paciente, debería en la farmacocinética o en la farmacodinamia, uno encontrar esta asociación con los neurotransmisores. Los pacientes que tienen trastorno de ansiedad, angustia, crisis de pánico, tienen alterado este neurotransmisor que está ahí, el GABA, el ácido GABA aminobutírico, ¿ya? Este fármaco, o sea, no, perdón, este elemento no es un fármaco, no lo podemos conseguir así, yo quiero comprar ácido GABA aminobutírico, no puedo, pero sí lo puedo lograr con algunos otros medicamentos que son precursores de la síntesis de este elemento. Es decir, si yo me tomo ese fármaco, lo más probable es que aumente estos niveles del ácido gamma aminobutírico. Está la acetilcolina también. La acetilcolina se relaciona con procesos cognitivos y se ha asociado a los problemas de memoria sobre todo. En un paciente con Alzheimer, acuérdense que el Alzheimer no solamente le da al adulto mayor, sino que también le da a las personas jóvenes, mayores de 40 años, tienen una franca reducción de la acetilcolina y por eso se explica. Entonces, ¿cómo podemos hacer una vida para no tener disminución de la acetilcolina? Hay que leer mucho. Alimentación saludable, evitar cosas que me agiten mucho, que me estresen, eh, no beber alcohol ni tener estimulantes, dormir bien. Esas cosas me ayudan a proteger la mente y los procesos cognitivos, mantenerlos intactos en la vida. Y aquí también está otra enzima responsable de la producción o
o de que se mantengan intactos los otros neurotransmisores, es como la cuidadora, y es la monoaminoxidasa. Si yo tengo niveles normales de la monoaminoxidasa, no debería alterarse ninguno de los neurotransmisores que nosotros debemos producir para el ánimo o la actividad. Entonces, es súper importante esto de los neurotransmisores. Todo tiene sentido cuando uno lo empieza a estudiar, se da cuenta que tiene una relación importante. Todo lo que yo hago, lo que yo vivo ahora, que estoy sano, lo que yo como, lo que yo ingiero, va a tener repercusiones después en los neurotransmisores. Lo que yo viva, lo que a mí me pase, también va a tener una repercusión ahí en los neurotransmisores. Entonces, el autocuidado, hoy día para ustedes, como personas sanas, es súper importante. Bueno, esta es la clasificación. Yo creo que ustedes lo vieron, ¿cierto? Aquí está en el documentito, ¿verdad? Son fármacos múltiples, tienen un montón de nombres, un montón de elementos químicos, un montón de ingredientes activos a la sustancia terapéutica que lleva distintos nombres, pero los podemos agrupar, ¿cierto? Y cada grupo se llama, un grupo se llaman antipsicóticos, que los acabamos de hablar, los antidepresivos, antimaniacales o antimaníacos, los ansiolíticos, que también se asocian a las benzodiazepinas o a los tranquilizantes. Otro grupo puede ser sedantes hipnóticos también, y algunos los clasifican como ansiolíticos, sedantes hipnóticos como una sola cosa, por las propiedades que generan. Algunos pueden calmar la ansiedad, pero también me ayudan al sueño, y algunos me ayudan a estar tranquilo. Entonces, como hay unas propiedades comunes, se les agrupa ahí de una sola manera. Pueden encontrar ustedes clasificaciones de 4 grupos o de 5 grupos. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Alguna experiencia que ustedes quieran compartir con los fármacos? Ya. Seguimos entonces. Ojo con esta parte. Los fármacos antipsicóticos. Dijimos que la psicosis era... ¿Qué significa tener psicosis? Sentirse perseguido, ver cosas que no hay. Bien. ¿Usted fue en el grupo de esquizofrenia o no? No. ¿No? Ya. Pero los que hicieron esquizofrenia tienen un poco más clara la película. Esto se relaciona directamente con lo que tú mencionas, con esta irrealidad de la percepción. O sea, yo estoy viendo que pasó una persona, pero no había nadie. Escucho que me hablan todo el día, pero no es real, eso no está pasando, solo dentro de mi cabeza. ¿Ya? Incluso hay algunos pacientes esquizofrénicos que describen que los tocan, que sienten sensaciones táctiles, ¿ya? Y eso tampoco es real, pero ellos lo sienten, para ellos sí es real. Bueno, historia de los antipsicóticos. Antiguamente se les llamaba neurolépticos, y a esos neurolépticos se les llama hoy día antipsicóticos clásicos. Y son como los antipsicóticos que no quieren indicar los psiquiatras nunca, porque tienen un montón de efectos adversos que pueden estar relacionados con el movimiento, con problemas de contención urinaria, con mucha producción de saliva, con galactorrea, es decir, producción de leche, incluso mujeres que no han tenido hijos. Y lo que habíamos visto recién, pues el síndrome neuroléptico maligno o el síndrome extrapiramidal. Entonces, ellos no, la verdad es que de primera elección no son para ellos, para los psiquiatras hoy día. Y después aparecen estos antipsicóticos atípicos, que son los caros, ¿ya? Que todos quisieran tener acceso a este antipsicótico, y gracias a Dios en la década del 2020 en adelante, cada vez hay más recursos para que los equipos tengan acceso a la indicación, porque son caros. O sea, yo te digo, es como una relación así de 5.000 pesos contra 80. ¿Te fijas? Son mucho más caros, pero
La particularidad que tienen es que están diseñados de tal manera de no provocar efectos adversos, o los mínimos efectos adversos, o va a tener un periodo de adaptación corto, de 10 días máximo, 15 días. Entonces, estos antipsicóticos atípicos son los fármacos que los pacientes sí toleran mejor, que no abandonan y que los mantienen estables mucho más tiempo. Así que, si ustedes trabajan con esto, van a estar felices sus pacientes y ustedes también. ¿Ya? Dentro de los antipsicóticos existe uno que se llama clozapina, que yo quiero que lo anoten por ahí, porque la clozapina es el antipsicótico más peligroso de usar. Así que también ese fármaco ustedes lo van a tener que profundizar un poco, porque yo les voy a adelantar solamente que destruye glóbulos sanguíneos, ¿ya? Si me destruye glóbulos rojos, me va a producir anemia severa. Si me destruye glóbulos blancos, me deja inmunosuprimido, porque los glóbulos blancos a mí me ayudan a combatir las infecciones. Por lo tanto, si yo tengo una infección, los glóbulos blancos siempre aumentan, ¿cierto? Los leucocitos en el hemograma siempre están altos. Y uno dice, ah, el paciente tiene una infección. ¿Tiene una infección? Sí, pero el sistema defensivo está bueno, por eso aumentó los glóbulos blancos. Y este paciente se va a recuperar. ¿Y qué pasa si este fármaco me produce destrucción constante de los glóbulos blancos? ¿Qué significa que el paciente esté inmunosuprimido? Que va a estar susceptible a contraer cualquier enfermedad que sea por un microorganismo. Tal cual. José, ¿cierto? Ah, no, Dylan. Dylan. Exactamente. Sí. Imagínate que es parecido a lo que le puede pasar a un paciente con VIH, po. ¿Cierto? El paciente con VIH está inmunosuprimido, de hecho, síndrome de inmunosuficiencia adquirida. ¿Y si el paciente con SIDA, de qué se muere? De cualquier infección. Claro. Tuvimos un paciente con clozapina que durante toda su vida luchó contra las infecciones. Hacía de todo, pues desde celulitis porque tenía obesidad, hizo infecciones urinarias, hacía dermatitis, micosis, problemas dentarios, problemas de faringitis, gastrointestinales, etcétera. Y salía todas las veces, pero era el único fármaco que lo mantenía sin psicosis. Pero llegó un día que se escapó de las manos. Se escapó de las manos, estuvo hospitalizado mucho tiempo, era un cabro joven, menor a 30 años, y falleció. Falleció en Concepción, después de hacer muchos esfuerzos. Entonces, esto es serio, chicos. Esto es serio. O sea, imagínate, tú tienes acá un paciente con clozapina y no tienes idea qué es la clozapina. No sabes lo que tienes que supervisar, no sabes lo que tú tienes que ir analizando con los días. Si uno no entiende que tiene que tomar hemogramas frecuentes, ir mirando las cifras para decir al doctor si subir o bajar dosis, el paciente se puede morir en la casa el fin de semana. Por lo tanto, la clozapina es uno de los fármacos que yo quiero que ustedes profundicen, ¿ya? Así que va a ser parte de la tarea. Profe, ¿Sí? la clozapina se usa para los pacientes con esquizofrenia, ¿no es cierto? Claro, para eso se usa. Y fíjate que ayudan a los pacientes cuando, como es de efecto así mantenido, permanente, ayudan a los pacientes a que estos síntomas que son permanentes también, los pacientes están siendo así como abúlicos, con apatía, sin iniciativa propia, sin autocuidado, más encima estas voces que siempre están escuchando, pero no están agresivos, puede ser que no estén agresivos porque están tranquilos, pero están sufriendo. Pues. Entonces los médicos le mantienen con la clozapina. Y terminan así, con un riesgo tremendo. Entonces, imagínate fallece un paciente, después a uno le hacen un sumario, ¿cierto? Y una auditoría, y hay una cantidad enorme de hechos que podrían haberse evitado con el uso de la clozapina. Por lo tanto, la responsabilidad de enfermería aquí es muy grande también. ¿Mm? Por eso es importante que esto es un material base para ustedes, lo que yo les voy a entregar en esta clase. Pero lo que ustedes tienen que comprender es el manejo de cada uno de estos fármacos, lo que le pasa al paciente y cómo se puede evitar. Hay varios antipsicóticos, varios, pero yo quiero que profundicen en eso.
en el de la clozapina, porque también está la risperidona, la olanzapina, que son neurolépticos atípicos, son nuevos, son buenísimos, y no me llevan a tantos efectos adversos, salvo el aumento del peso, eh, eh, problemas cardiovasculares, ¿ya? Bueno, esa es la generalidad de los antipsicóticos. Ahora vamos a ver un poquito de los antidepresivos, ¿cierto? Los antidepresivos se usan para la depresión, ¿verdad? Pero también se pueden usar en una amplia gama de trastornos del ánimo, que no siempre es una depresión. Cuando estudiamos esto como GES, dijimos que había un cuadro muy parecido que se llama trastorno adaptativo, ¿verdad? Y dentro de este conjunto de cuadros de trastorno del ánimo también se encuentra el trastorno estrés postraumático, ahí están los trastornos de pánico, y para eso podríamos usar antidepresivos. Existen varios tipos de antidepresivos. Algunos son mejores que otros, también asociados a los efectos adversos, pero principalmente asociados al alcance del objetivo para el cual se indicó. Es decir, que estos síntomas depresivos remitan, se vayan. No sé, tenía pacientes que antiguamente tomaban fluoxetina, por ejemplo, como antidepresivo, y podían pasar un montón de meses tomando fluoxetina y estaban con los mismos síntomas. Pero tú le das un antidepresivo que es el último tipo, inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, porque acabamos de decir que la serotonina era uno de los neurotransmisores más importantes para regular el ánimo. Y entonces, si le damos un fármaco que haga que le potencie la producción o la síntesis de esta serotonina acá, en el cerebro, el paciente va a estar bien. Pero estos son los fármacos caros. Ahí tenemos, no sé, la venlafaxina, la duloxetina, el escitalopram, o el citalopram también. Hay uno que se llama escitalopram y el otro citalopram nomás. Ya, entre otros. Pero esos son los buenos. Esos son los buenos, porque los tricíclicos o los inhibidores, los segundos también podrían ser buenos. Dijimos recién que la monoaminoxidasa, ¿cierto? Era este neurotransmisor que a mí me ayuda como protector del resto de los neurotransmisores. Entonces, si me baja, estamos mal, se me va el protector. Pero si yo le doy un inhibidor de la monoaminoxidasa, junto a un inhibidor de la recaptación de la serotonina, también está mal. Porque es como doble dosis. Estoy aumentando la toxicidad a mi paciente, porque lo que yo no quiero es la polifarmacia, pero quiero conseguir los efectos deseados con la dosis mínima y que no me provoque tantos efectos adversos, porque siempre van a haber. ¿Se entiende un poquito esa parte, chiquillo? Sí, profe. Ya, mira, tengo un artículo que es de un grupo de los químicos farmacéuticos que a nivel internacional ellos siempre hablan de distintas situaciones que ocurren como estudios, ¿ya? Hay un estudio que dice que los antidepresivos tricíclicos, por ejemplo, no deberían mezclarse con un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina porque produce problemas metabólicos. ¿Qué significa eso? Que el paciente, por un lado, el metabolismo me ayuda a excretar todo lo que yo adquiero, ¿cierto? Tanto fármacos, comidas, líquidos, etc. Si tengo problemas metabólicos, voy a excretar menos, con más lentitud. ¿Y qué pasa con este fármaco? Se va quedando al paciente. ¿Y dónde se va quedando? En la grasa, en la sangre, porque son fármacos que van dejando como impregnado al paciente, ¿ya? Y esa sensación de sedación, de toxicidad, de ganas de vomitar, de mareo, persiste. Tú le puedes suspender un fármaco a un paciente y va a estar 4 días mal, igual. Y no le estás dando nada más, lo suspendiste el día 1 y el día 5 recién se está sintiendo bien. Para que vean. Por eso es tan importante conocer a cada uno de los fármacos que yo le voy a dar a mi paciente. Tengo que saber cómo se comporta en el cuerpo del paciente. Y en ese cuerpo, porque en realidad cada paciente es distinto. Pues yo le puedo dar esto a un paciente joven y va a ser distinto que se lo dé a uno que es adulto mayor. Lo mismo va a ser si se lo doy a un delgado
versus un paciente que es obeso, o un paciente que no tiene patologías cardiovasculares, no es diabético, por ejemplo, no es dislipidémico, va a ser distinto dárselo a uno que sí lo es. ¿Ya? Entonces, esto de los efectos adversos es súper importante en los tratamientos farmacológicos. No sé qué tanta importancia le dieron en farmacología a este tema cuando los vieron, se acuerdan de fármaco, ¿verdad? ¿Quién me puede contar un poquito cómo fue lo de farmacología? ¿De qué manera ustedes tuvieron que hacer tareas o trabajos? ¿Cómo lo fueron estudiando los fármacos en esa asignatura? Creo que eran como más casos clínicos que nos tocaban, pero no sobre los fármacos así. Casos clínicos. Buena idea, pues. Sí, porque me acuerdo, profe, que, por ejemplo, como dice la compañera, casos clínicos, siempre va a ver cuántas dosis había que poner, eso, y siempre en los certámenes, ¿Ya? recién aprenderlo, por ejemplo, todo lo que eran los antihipertensivos, antidepresivos, y después aparecían en el certamen, con diferentes preguntas y selecciones. Claro. Pero, por ejemplo, ¿ustedes en ese tiempo le dieron esa importancia a los efectos adversos de los medicamentos en general o no lograron verla? Sí, lo vimos porque le hicieron hacer un trabajo, donde había que colocar su efecto, ¿cómo se dice? Su, ¿Efecto principal el, o la acción el terapéutica? efecto sí, la acción terapéutica y luego ya los efectos secundarios. Claro. Todo eso lo hizo hacer un Y, trabajo. y eso es una alerta, pues. Estudiar los efectos adversos de los fármacos es una responsabilidad de enfermería. Siempre ustedes tienen que estar leyendo. Yo los desafío a que en la casa ustedes tienen fármacos, ¿verdad? Todos tenemos fármacos, ¿verdad? Un día dense un rato y empiecen a mirar qué fármacos hay en su casa, cómo se llaman. Y vean en internet, en su celular, efectos adversos. Y se van a sorprender. Y uno dice, ah, por eso me está pasando esto, o por eso le está pasando esto a mi familiar. Hay que tener ojo con esto. Una vez se abusa, ¿verdad? Toma harto tiempo un fármaco que de repente ni siquiera está indicado por un médico. Y terminamos con una historia bastante complicada del hígado, o del riñón, o del estómago. A veces hay aumento de peso y desde el aumento del peso hay hipertensión, diabetes, dislipidemia, hipotiroidismo, etc. Es complejo este tema y hay que abordarlo siempre. Todas las asignaturas que vean pasando, acuérdense de lo que digo, porque lo pasa bien. Bueno, como no es genérico, pues, pero como les decía, estos fármacos también han ido cambiando, porque se han hecho varios estudios donde se han descubierto fármacos que no provoquen efectos adversos, y lo más importante es que vayan curando el paciente en el corto plazo, y no tienen que tomárselo por un año y recién ver resultados. Lo otro importante es hablar de los fármacos antidepresivos, que algunos de ellos tienen usos distintos al antidepresivo. Por ejemplo, la imipramina se puede usar para los niños y los adultos mayores que tienen problemas de contención urinaria. Yo me dice, pero Profe, se le ¿cómo es? escucha un poquito mal. ¿Sí? Sí, se le escucha un poquito mal. Ya, voy a poner el audífono. Les estaba diciendo que algunos de los antidepresivos generan otras acciones en el cuerpo del paciente, entonces se usan para otros fines. ¿Ahí me escuchan? Sí, Ahí profe. mejor parte, ¿cierto? Ya. Cuando yo uso un fármaco con fines distintos, hay que basarse en estudios, ¿verdad? Aquí habla de la imipramina, que ayuda mucho a la continencia urinaria, tanto de niños como de adultos mayores. Pero niños grandes, yo no estoy hablando de un niño que está aprendiendo a contener, 2, 3 años, no. Me refiero a un niño más grande, mayor a 10 años, no sé, que habitualmente se está orinando. Y también podría ser usado en un adulto mayor que tiene problemas de contención urinaria, pero es problemático. Es decir, no que la abuelita, por ejemplo, se rió y no alcanzó a llegar al baño.
No, pues un problema mucho más grande, este problema que hace que use pañales, que está consciente, que le molesta, que le da rabia, que se está deprimiendo incluso. Entonces ahí Como podría, cuando están postrados. claro, pero el postrado ya tiene otros problemas pues, cognitivos, tiene problemas del movimiento y viene desde lo neurológico muchas veces. Ya. ¿Ahora me escuchan mejor o no? ¿Ahí? ¿Me escuchan mejor? Sí, profe. Ya. Volviendo a lo que estábamos hablando, otra clasificación de tipo de fármaco de psiquiatría o psicofármacos son los antimaniacales o los antimaníacos. Y cuando estudiamos en el GES del trastorno bipolar, vimos dos. Uno era el litio y el otro es el ácido valproico. Entonces el litio se ve en los equipos de salud como carbonato de litio. Así lo entregan al servicio público por lo menos. Y el litio tiene una particularidad que es dañino para los riñones y para el hígado, entonces en un adulto mayor no hay que dárselo. Tampoco se lo podemos dar a una embarazada, por ejemplo. Y ahí entra en juego el ácido valproico, que es un fármaco de segunda línea. Quizás no tiene los mismos efectos antimaniacales que el litio, pero sirve bastante. Y así como el antidepresivo tenía a veces otros usos, como por ejemplo que vimos recién, ¿cierto? La contención urinaria, también tenemos otro uso en el antimaniacal, como por ejemplo los antiepilépticos. Ahí tenemos el ácido valproico, que es antimaniacal, pero también es un antiepiléptico o anticonvulsivante, así como también, por ejemplo, la carbamazepina. ¿Ya? ¿Para qué se usan estos fármacos antimaniacales? Su nombre lo dice, ¿verdad? Para la manía. Y no solamente la manía pura del trastorno bipolar, no solamente para esa etapa larga, ¿verdad? De la manía, sino que para episodios también hipomaníacos, que son manías cortitas, o también llamadas ciclotimias maníacas, que son periodos también de corta duración. Y se mantienen por harto tiempo cuando vemos que el paciente mantiene, digamos, una estabilidad en sus síntomas y sabiendo que esto es crónico, ¿verdad? Porque la idea con los fármacos antimaniacales es tener al paciente estable, aquí, en la línea del ecuador de la normalidad. Y si yo lo veo acá en el polo norte, está maníaco. Y si lo veo en el polo sur, está depresivo. Entonces, si yo estoy con el paciente maníaco, le doy antimaniacal para traerlo hasta aquí nomás, hasta la normalidad. Y ahí hace su vida normal. Normal. No está psicótico, no está estable, puede hacer sus cosas normales, puede trabajar, estudiar, etc. Si se da mucho tiempo el antimaniacal y yo no lo cité a control y se me olvidó decirle al doctor, usted me dijo 10 días, llevo 14, me equivoqué, no se lo ha suspendido el doctor, el paciente va a seguir el antimaniacal y ¿qué va a pasar con él? Se me va a seguir bajando a la normalidad hasta que de repente empiece con síntomas depresivos. ¿Y después qué tengo que hacer? Darle antidepresivos para llevarlo a la normalidad. Eso es lo que pasa con el trastorno bipolar. Manía o depresión, y yo quiero tenerlo aquí. Y eso es lo difícil. Eso es lo difícil, pero es responsabilidad de nosotros, la enfermería. Efecto adverso, recuerdo solo uno que los pacientes manifestaban y otro que lo veía yo en los exámenes. Entonces, por una parte está el dolor de estómago, que referían con el ácido valproico, por ejemplo, no así con el litio. Y por otro lado, yo miraba los exámenes de la función renal y hepática y la mayoría de los pacientes que tenían harto tiempo con el litio generaban esos cambios. ¿Ya? ¿Se va entendiendo eso? Sí, profe. Ya. Fíjate que también en los antimaniacales, aparte de tener ese efecto antiepiléptico de algunos de los medicamentos, se puede usar en otras cosas, como por ejemplo en el alcoholismo y la adicción a drogas. Se ha usado con buen resultado. Y de todas maneras está condicionado al estado físico del paciente, porque ustedes
miraron ahí las prestaciones, ¿cierto?, del programa de alcohol y drogas, pero el paciente tiene daños nocivos con el alcohol y las drogas en todo su organismo. Entonces, de acuerdo a cómo esté, si tiene buena función renal y hepática, yo le puedo dar esto, pero si no, no puedo. Tengo que usar otras cosas. Y ahí están otros tipos de fármacos, o sea, perdón, de patologías que se pueden tratar con los antimaniacales, como por ejemplo síndrome premenstrual, que es un síndrome doloroso, ¿cierto?, del útero antes de la regla, y también cambio en el comportamiento, hay irritabilidad, sensibilidad, síntomas depresivos, etc. Y algunas conductas sexuales patológicas y fobias, estas cosas ya vienen desde los desórdenes de la personalidad que vamos a ver desde la otra clase. Ya, y por último, aquí están cerrados como un solo grupo, ya, ansiolíticos, sedantes e hipnóticos. Un montón. Efectos esperables de los fármacos: sedación, que me quite la ansiedad, que me quite la angustia, ¿cierto?, que me ayuda a dormir. Entonces, si se fijan, algunos de estos se lo dan a los adultos mayores, porque los adultos mayores empiezan a manifestar el problema de la conciliación del sueño, o están bien para dormir, pero se despiertan a las 4 o 5 de la mañana y de ahí no duermen más. Entonces tenemos estos tres efectos en la mayoría de los fármacos. Profe, el clonazepam a una persona, por ejemplo, que tenga problemas al estómago, ¿igual se lo pueden dar? Sí. Fíjate que no Para eso manifiestan, igual... no manifiestan problemas gastrointestinales con facilidad, los pacientes no. Lo que manifiestan es que ellos están muy sedados, muy así como mareados, duermen mucho, entonces el otro día como que no funcionan. Más que nada, eso es lo que refieren. Mírenlos bien ahí y díganme si alguno lo conocen. Profe, ¿y en el trastorno de ansiedad igual lo dan o no? Claro, claro que sí, es un ansiolítico. Se puede usar para los trastornos de pánico, para las crisis de pánico, en las puras Sí, porque o acompañadas en un otro porque cuadro. yo, sí, porque yo, por ejemplo, yo sufro de eso, pues yo tengo trastorno de ansiedad. ¿Ya? Y hace tiempo un médico general de salud mental, creo, ¿Ya? me dio clonazepam, pero me lo dieron solamente por un mes, ¿Y qué tomas porque ahora? igual pues, era un medicamento. No, ahora estoy sin ningún medicamento porque estoy bien, pues, estoy estable, pero en ese tiempo me dieron clonazepam y me dieron, no me acuerdo cómo se llama. ¿Este algún antidepresivo que te regula el ánimo? ¿Sertralina, por ejemplo, puede haber sido? Sí, sertralina, eso, sertralina. Sí, es un antidepresivo que ayuda en las crisis de pánico. Bueno, la Sí, pero ahora responsabilidad... estoy bien, pues no uso nada. Qué bueno, Catherine, me alegro mucho. Nosotros tenemos que entender que este tipo de fármaco es de uso restringido, es de uso controlado, ¿ya? Yo no puedo ir a la farmacia y decir, me vende una caja de clonazepam, porque no me la van a vender. Necesito una indicación y además una receta verde o una receta de psicotrópico Profe, con esa estrellita verde. Dígame. cuando dan la receta verde, ¿por qué piden dirección y todas esas cosas? Porque el paciente podría tener una malversación del documento, y una vez que, por ejemplo, existe algún caso clínico de intoxicación por esto o un intento de suicidio con estos fármacos, porque si uno toma esto o cualquier otro fármaco en dosis elevadas, podría generar cambios en la hemodinamia, ¿verdad? O sea, que le baje el pulso y la presión arterial, y nosotros sabemos que eso va directo a un paro. Ah, Entonces, con se razón. toma todo el registro porque después hay que hacer todo el análisis de un caso como plan de mejora para A los mí, químicos farmacéuticos, porque nadie se quiere morir de a mí me esto. tuvieron como por 3 meses con clonazepam. Ya, también por un cuadro parecido a la Catherine, como una ansiedad, ¿o no? Sí, Mm. igual por temas de ansiedad. Bueno, la verdad es que estos fármacos tienen que ser indicados y también controlados, es decir, no es que yo como psiquiatra lo voy a indicar y me olvidé. No, mira, con esto se te va a pasar, te doy una cajita de 30 y me olvido de ti. No, uno tiene que citar al paciente a control.
Y uno como paciente tiene que ir a un control. Y si no le dieron hora, uno tiene que pedir una hora, porque este fármaco tiene que tener continuidad quizás en otro mes o 2 meses más, mientras yo me estabilizo. Así como también puede que yo lo ocupe poquito y me siento súper bien, y después esto me lo va a quitar. Tiene, fíjate, un síndrome de abstinencia más psicológica que física. Hay pacientes con trastorno de pánico que relatan que no pueden vivir si no tienen el medicamento. Pero hay algunos que lo tienen, pero no se lo están tomando. Lo tienen nomás. Pero el hecho de saber que no van a tener o se les va a terminar, por ejemplo, quedan 2 tabletas y el fin de semana es largo. Ellos se atacan, tienen que comprar, porque el tenerlo les da tranquilidad. Solo tenerlo, pero no se lo toman. Ahí está. SOS. ¿Fija? Increíble. Es una dependencia más psicológica que física. No así, por ejemplo, el fármaco antidepresivo, porque tú lo retiras de una, no, yo me siento bien, se me pasó la pena, volví con mi pololo, así que estoy re bien. ¿Y qué pasa? A los 2-3 días empezó con mareo, náuseas, vómitos, desequilibrio. Dios mío, ¿qué me está pasando? El síndrome de deprivación. Es como retirar el fármaco que ya se había acostumbrado a la sangre y el cuerpo te lo pide. Así se sienten los pacientes que dejan de tomar o que se dejan de drogar. Entonces hay que ir quitándolo de a poco, de a poco, de a poco. Este no. Este tiene una dependencia más psicológica que física. Porque aunque ellos digan, me volvió la crisis porque no tengo, no. A mí lo que me ayuda a quitar las crisis es el antidepresivo. Porque me regula los niveles de serotonina que están bajos. No, esto no me sana a mí de la crisis de pánico. Me ayuda en el momento a estar tranquilo. Pero no me sana, no me cura la crisis de pánico. Lo que me va a estabilizar eso solamente es un antidepresivo que me ayuda a subir la serotonina. Y eso es todo. Por eso los pacientes que tienen este grupo de trastornos de ansiedad tienen que ser responsables, pero nosotros tenemos la responsabilidad de educarlos a ellos. Porque dicen, no, es que yo tengo ansiedad. Entonces el ansiolítico no me puede faltar. No se entiende así. Uno tiene que explicárselo. No sé si me entiende. Fíjate que como todo fármaco, esto tiene otros usos, ¿cierto? Ya dijimos que tenía un efecto sedante, tiene un efecto tranquilizante, tiene un efecto hipnótico, o sea, me ayuda también a dormir bien. Pero hay otras cosas para dormir bien. O sea, si yo, por ejemplo, le voy a dar esto a un adulto mayor, habiendo inductores del sueño como el solpidem o la sopiclona, que no le generan daños cognitivos a los abuelitos, pero esto sí, estoy haciendo un flaco favor al adulto mayor, porque si lo estoy estimulando para que no pierda la memoria, la concentración, la atención, y le estoy dando clonazepam todos los días, lo estoy liquidando mentalmente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Darle las otras cosas, incluso hay cosas naturales que las vamos a estudiar también, aguas de hierba, melipaz, melatonina, ¿verdad? Que me pueden ayudar a inducir el sueño sin la necesidad de yo darle esto a un adulto mayor, porque lo estoy liquidando mentalmente. De los que yo veo aquí, los que estoy mirando, me acordé del clordiazepóxido, que es combinado con otro medicamento para el dolor de estómago, de colon crónico, el síndrome del colon irritable. ¿Lo han escuchado, cierto? El síndrome de colon irritable viene como resultado final de un problema psíquico, es decir, yo estoy sufriendo algo, me estoy preocupando mucho por algo, estoy estresado y termino con mi pobre colon afectado. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Tranquilizándome para que mi colon se calme. Y ahí aparece el clordiazepóxido asociado a otras cositas para el estómago. Y ese también se vende con recetas retenidas, pero es súper bueno, excelente. Yo creo que es el único que he visto en los pacientes que genera grandes resultados a corto plazo. Y la alimentación, por supuesto, y la educación del estrés, pues, de cómo llevar a este paciente de los niveles altos de estrés a bajos niveles. Así que ya saben ya lo que pasa con estos fármacos. Tampoco lo que hablamos. Bueno, las anteriores clasificaciones que vimos recién son fármacos que están indicados, ¿cierto?, como primera alternativa de tratamiento. Pero partimos diciendo que uno de los desafíos del rol del técnico de enfermería y del enfermero es lograr que el paciente esté estable con ese tratamiento farmacológico. Si no lo tiene bien adherido, el paciente nunca va a estar estable. Si se lo interrumpe de golpe, va a tener un montón de síndromes de abstinencia. Si toma mucho, va a estar muy sedado. Si está dependiente de las benzodiazepinas, que son parte de los sedantes, va a estar también con problemas cognitivos. Entonces, todos estos desórdenes, estas desobediencias, estas cosas que
hace los pacientes que no logren llegar a un estado de normalidad, por así decirlo, nos entrega una segunda alternativa, que es la terapia electroconvulsiva, que por supuesto también tiene sus efectos adversos. Yo les decía, teníamos pacientes como fuera de servicio, ¿cierto? Súper tranquilo, muy psíquico, es decir, un paciente que está pero no participa. Entonces tampoco es bueno eso. Y es como última alternativa, la verdad. Y aquí el paciente tiene que vivir esta situación en un contexto bien de cuidado y es una cosa que se hace en pabellón quirúrgico con un consentimiento informado previo. No se hace así nomás que yo tomo un paciente, ya te voy a llevar electroconvulsiva. No, hay que tener la aprobación del paciente, que es independiente de los padres, por ejemplo, y que está con sus facultades mentales sin alterar. Pero ya un paciente que está limitado es un paciente interdicto, él no toma decisiones sin su familia, no firma documentos sin su familia. Y ahí un adulto responsable, que es el tutor legal, tiene que hacerlo por él. Y por otro lado, los menores de edad, por supuesto, ustedes saben que no firman nada sin la aprobación de los padres, de uno de los dos padres. Hay un montón de cosas que yo tengo que hacer, pues el paciente va al pabellón, va a convulsionar, están poniendo una descarga eléctrica en el cerebro, así que va a convulsionar, tiene riesgos de vomitar, de aspirarse, de hacer una neumonía por aspiración. Entonces lo primero que yo tengo que hacer, ayuno, ¿verdad? Ayuno. El paciente va a estar inconsciente, va a estar convulsionando. Cuando uno ve convulsionar a un paciente, le puede orinarse de inmediato, pierde esfínteres. Entonces tendré que hacer una dieta un día antes, evacuar el intestino con un enema evacuante, etcétera, o dejarlo en ayuno prolongado para que no tenga materia fecal, ¿cierto? Y en el momento de la convulsión no se haga tampoco sus deposiciones. Tengo que hacer un electrocardiograma para ver cómo funciona, ¿verdad?, el paciente, sobre todo si es mayor de 40 años. Y tengo que tomarle muchos exámenes previos para ver si es diabético, si es hipertenso, porque esto genera cambios en el funcionamiento total del organismo. Así que hay que hacer una preparación importante antes del procedimiento. Dudas sobre lo que acabamos de estudiar, sobre la clasificación de los psicofármacos, antes de pasar a la interrogación ahí saltada y explicarles la tarea, por supuesto. ¿No?